día Satanás se aprovechó y me mandó más cerveza de la cuenta que todos los días. Creo que me mandan 2 especiales. Entonces yo andaba con una amiga mía que la gloria de Dios hoy es cristiana también, se llama Estefany Tejada. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento llegamos como a esta hora y salimos a las 10 de la noche. Llegó un momento que de tanto alcohol que yo ingerí, pasó que el azúcar del cuerpo se me quemó. Entonces yo quedé como, vamos a decir, sin vida y sin muerte. Ahí entre dos yo quedé como para que yo testificara el día de hoy. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quedé ahí, yo no reaccionaba. Yo me quedé ahí como el alma de los animales que dicen que no tienen morada. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento yo entendí de que Dios me hizo el llamado. Pero que a pesar de eso, como a los 2 días más, me tocaba a mí ir para Yamasá para un cumpleaños cristiano. Llego y están diciendo por un megáfono, queremos que ella pase a cantar una alabanza. Y yo no sé cantar eso, ¿qué porque me están molestando a mí? Entonces cuando yo dije esa palabra, ellos siguieron diciéndome, pero ven, entra para que cante la canción, y yo no quise. Entonces cuando entro para la habitación, yo le digo a mi prima que es cargada, yo quiero ser cristiana, pero no quiero ser cristiana hoy, quiero ser cristiana mañana. Ella me dice, no digas esa palabra porque Satanás te puede matar, te puede mandar cualquier malicia. Yo le digo, no me va a pasar nada porque yo soy hijo de Dios. Se acaba el cumpleaños, me están diciendo, vámonos para el monte para que te conviertas. Y yo dije, no, porque a mí no me gusta ir para el monte porque allá la gente se cae. Cuando yo le dije esa palabra a ella, yo dije, está bien, vamos a orar por ti allá. Pero no olvides que tienes que aceptar a Cristo. Yo dije, esta es la última vez que yo voy a tomar alcohol. En realidad fue mi última vez. Esta es la última vez que yo voy a tomar alcohol. Pero nada más oren por mí. Ellos llegaron al monte antes de yo tener un accidente. Entonces cuando pasaron motores, nos fuimos. Mi mamá me esperó como media hora diciéndome, vamos en el motor, que no te quiero dejar aquí. Yo dije, no mami, yo me voy con mi prima. Mi mamá diciéndome, ven, vámonos. Donde mismo tuve el accidente, mi mamá pasó por ahí y vio como un bulto de muerte. Ahí mismo donde yo caí. Entonces cuando mi mamá se fue, yo me fui. Cuando yo me fui, entonces yo le digo a mi prima, dile al muchacho que va manejando, que le dé el paso al motor porque siento que va a pasar algo. Ahí mismo ella callando su boca donde me dijo, tú siempre sientes que va a pasar algo. Ahí mismo le dieron al timón del motor. El muchacho perdió el control. Entonces caímos y el pie mío, eso ahí, se pegó de la goma, no sé cómo, pero se pegó. Tenía un pantalón tubito que no se remangaba, se le con y apareció remangado, Entonces el tobillo quedó blanco, como el blanco César. O sea que eso fue un accidente y como de alrededor de 9 personas, la única que sirvió. Doctrina Sana TV. Omar Rafi. Suscríbete al canal Doctrina Sana TV. Dios te le bendiga, estamos aquí en un nuevo segmento Doctrina Sana TV. Hoy tenemos una invitada, gracias al Señor que nos aceptó su solicitud y está aquí Jocelyn de Bautista. Un aplauso. Dios te bendiga, hermanita. Dios le bendiga más. Soy su hermana Jocelyn de Bautista, amén. Y es más con placer estar aquí enfrente de ustedes. Mi alma bendice a Dios. Le damos gracias al Señor primeramente y luego al ministro que se deja usar por Dios para así invitarnos aquí, amén. Y que Dios le bendiga demasiado de una manera especial, amén. Amén. ¿De dónde nace la evangelista Jocelyn? Bueno, diría usted de dónde nace. Entonces, nací aquí en Santo Domingo, pero después cuando iba creciendo, me fui a vivir allá en Yamasá. Entonces, así hubo surgiendo y cuando ya tuve un poco de conocimiento, fue que vine pisando más profundo en la capital. Amén. ¿Y quién tú eres en el mundo, Jocelyn? Sé que tú tuviste muchos problemas, muchas dificultades antes de conocer a Dios. ¿Cómo era tu vida? Bueno, mi vida era una vida, vamos a decir así, corrupta. Era una vida que no me podía sobrellevar yo misma, sino que por la misericordia de Dios, Él mismo me estaba agarrando desde el mundo, porque a veces la misericordia de Dios te agarra aún como dice en la Biblia sobre Jeremías, que desde el vientre de su madre Él lo escogió. Amén. Entonces Dios me cubrió a mí desde el vientre de mi madre, porque Él sabe que el propósito que Él tenía conmigo es demasiado grande. Amén. Entonces la vida que yo llevaba en el mundo era de levianismo. Aparte de eso también me gustaba la música urbana. También practicaba lo que era el lunatismo. Entonces así iba mi vida sucesivamente. Amén. ¿Y cómo tú te sentías cuando ese espíritu te molestaba? Que tú querías estar con una mujer, ¿cómo tú te hacías?
Bueno, cuando eso me llegaba, en el momento, es un espíritu, como lo sabemos ahora que somos cristianos. En el momento yo me sentía bien, pero después que yo salía de ese rol, yo me sentía mal. O sea, porque usted sabe que a veces el momento que tú piensas que todo está bien, como muchas personas que hoy en día, ellos creen que resolver un problema es fumarse un cigarro, es consumir alguna sustancia de droga, y no es así, porque en el momento Satanás te arropa para que tú cometas el error, pero después que tú lo cometes, entonces él se va y te deja solo. Amén. ¿Y tú llegaste a consumir químicos prohibidos? Bueno, sí, llegué a consumir lo que es marihuana, entonces también cigarros, y así sucesivamente. Y cuando era menor de edad, en un momento dado me obligaron a ingerir lo que es el perico. Perico. Perdonen la expresión, pero ese es el nombre que conozco, amén. Sí, entonces eso me lo obligaron a ingerirlo en mi cuerpo, pero no me gustó eso, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que el momento que Satanás quiere instruir a los jóvenes en un camino donde ellos mismos no quieren, sino que hay una obligación, porque Satanás lo que quiere es tenerte como un títere. Amén. ¿Y qué fue que te hizo entrar en ese mundo? Bueno, lo que me hizo entrar en ese mundo, la vanidad, es lo principal en todos los jóvenes, en todas las personas. Cuando tú quieres ser vanidoso, que tú quieres que tus padres te dejen tranquilo, tienes que estar tranquilo. Pero nosotros como jóvenes queremos llevarnos al frente de nuestros padres y queremos ser más que ellos. Entonces cuando nosotros tenemos que estar por debajo de ellos. Entonces yo veía tanto sostenimiento, yo veía que ellos me querían como agarrar demasiado. Entonces yo me sentí incómoda y yo me zapateé y yo dije, yo voy a hacer mi vida. Estaba haciendo mi vida, pero la vida me estaba matando a mí y ellos estaban vivos. Amén. Entonces, tú sabes que la guerra, cuando una joven se vuelve homosexual, que le traen las mujeres, es por algún maltrato que tuvo algún hombre que le hizo un maltrato. ¿Eso te hizo entrar a ese mundo, fue por un maltrato? Bueno, según me dijo mi mamá, que yo no tenía mucho conocimiento en ese entonces, según me dijo mi mamá, hubo una persona que mi mamá encontró que me estaba tocando cuando pequeña. Pero usted sabe que la conciencia es algo que no tiene que ver nada con tu pensamiento. O sea, la conciencia es algo que va acusando tu mentalidad, tu cuerpo, y te va ingiriendo lo que es mucho espíritu inmundo. Entonces, cuando yo estaba en esos momentos, yo me sentía como deprimida y yo sentía en mi pensamiento que algo me estaba pasando a mí cuando yo era pequeña. Entonces, eso se me creó en la mente de que alguien hubiese abusado de mí cuando pequeña. Y así sucesivamente. Entonces yo me puse lo que fue con jóvenes pequeños. Tú sabes que a esa edad de niña siempre aparecen esos tipos de ocasiones. Entonces empecé lo que fue a estar con jóvenes de mi misma edad y con personas más grandes que yo y etc. Ahí fue que empezó lo que es el lesbianismo. Ok. Y entonces, al tú darte cuenta de todo eso, ¿eso no te trajo muchos problemas? O mejor dicho, tú no tuviste muchachitos que te enamoraban, no sentía nada, no sentía atracción hacia ellos. Bueno, ¿cómo le explico? En esos momentos yo no estaba en esas cosas. Yo lo que estaba era, ejemplo, en chelcha de la escuela. Tú sabes que en la escuela todo el mundo dice como una chelcha, que yo soy novia de esta persona por esconder lo que tú en realidad eres. Entonces, la mayoría de relaciones que tuve en el mundo fueron pasajeras, fueron personas solamente para taparme frente a mi familia de lo que yo en realidad era. Pero no me estaba agradando ya en un tiempo porque ya el Señor estaba tratando conmigo. Entonces yo lo que sentía era como un aborrecimiento hacia eso. Sentía un celo espiritual. Entonces, es como te digo, manita. Entonces, ¿cuál era el problema que te hacía como que no sintiera hacia el hombre amor? Porque creo que cuando una mujer se trae a otra mujer, ya no siente ningún sentimiento hacia hombre. Creo que es así. Y cuando tú estabas en ese momento dificultoso y un momento difícil, sé que es un momento muy difícil, y tú no pensabas en tu familia, en tu madre, ¿qué dirían ellos cuando se dieran cuenta? Bueno, ¿qué te digo? En ese momento toco el tema donde tú dijiste sobre de la atracción hacia los hombres, etc.
Te puedo explicar, y es que cuando nosotros estamos en ese, cuando estábamos, porque ya no soy de esa persona, ¿no? Entonces cuando las personas están en ese espíritu envolvido, esa persona no quiere ser así. Ese es otro punto que la mayoría de personas no saben. La persona no quiere ser así. Yo le pedí a Dios una familia. Yo quería tener una familia. Pero a mí me atraía mucho lo que era la vestimenta. Ese era mi delirio, esa era mi debilidad en aquel momento. Pero entonces cuando yo en realidad estaba entendiendo ya lo que Dios quería conmigo, empezó lo que fue a darme como asco, mirar a una mujer, tener una mujer al lado, siendo aún impía. Citaba a la persona y le decía, no, yo tengo sueño, y me dormía. Entonces, ¿qué pasa? Que el momento de Dios y el propósito de Dios, solamente Él lo sabe arreglar. Amén. Entonces, no tuve ningún problema con eso, de no tener una pareja varón nunca, gracias a Dios. Pero sí me gustaba lo que era la vanidad de vestir como hombre, hacerlo con un hombre así, etc. Pero Dios libertó a uno de ese mundo que no hay nada que buscar. Amén. Amén. Entonces, ¿tú no tuviste muchos problemas por causa de esa situación? ¿Muchos problemas en qué sentido? Que tú tuviste que pelear por alguna pareja o algo, no sé. Bueno, ¿qué le explico? En aquellos momentos, usted sabe que cuando uno se hace pasar por un hombre, las cosas son diferentes. Yo lo que vivía mi vida era que yo solamente quería tomar alcohol, consumir alguna sustancia, etcétera, pero no me importaba lo que la otra persona hiciera. Le hacía una pantalla, como dicen en el mundo. Eso era lo que pasaba. Lo único. Entonces, vamos a entrar al momento bíblico ya. ¿Cómo fue que tú pudiste alcanzar la misericordia de Dios? El llamado, ¿cómo Él me lo hizo? Amén. Bueno, el llamado Dios me lo hizo a través de una revelación. Él trataba conmigo, me mandaba mensajes, yo le decía a la persona cristiana, yo soy más cristiana que tú. Me daban los tratados, yo lo ignoraba. Mi madre me decía, no lo ignores porque eso no se puede ignorar. Y yo lo pasaba por alto y yo decía, no, lo que pasa es que no me gusta que me estén pasando eso. Entonces venía siendo como un Saulo, pero hembra, y ahora que Pablo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que me voy por esta parte, que nosotros, lo que hacíamos en el mundo, sabemos que tenemos que pagar lo que hicimos en el mundo. O sea, hay una condenación. Entonces, ¿qué pasa? Los momentos que yo hacía antes en el mundo, cuando ignoraba los tratados, me lo hicieron a mí. Todo lo que yo le hacía a los cristianos anteriormente, eso yo he pasado. Entonces, ¿qué pasa? Momentos que yo le paso los tratados a la persona, me dicen, no, gracias. Eso mismo yo hacía. Entonces, hay muchas personas que no quieren evangelizar porque le ignoran los tratados. Hay que tener que evangelizar más porque algún día tú lo ignoraste. Entonces, el llamado que Dios me hizo a mí fue a través de una revelación. No sé si la bomba Te Saco, que está aquí en Buenavista. En esa bomba Te Saco, 2 días antes de yo pisar la bomba Te Saco, tengo una revelación donde el Señor, gloria a Jesús, estaba a la venida del Señor. Yo era impía en ese momento. Cuando tengo la revelación, en esa revelación yo veo que hay una destrucción del fin del mundo. Y yo miro y yo digo, Señor, dame una oportunidad. Entonces yo escuché esa voz audible que me dijo, está bien, mi hija, te doy una oportunidad. Entonces a los 2 días de esa revelación, cuando voy a la bomba Te Saco, aprovechar un cubetazo, como le dicen, de esa cerveza de la UAM. Cuando estoy allá, siempre tuve algo, y es que las personas me brindaban en vez de yo brindarle a ellos. Sin conocerme, me mandaban bebida a mi mesa, mujeres con su esposo, se coordinaban los dos para mandarme, etc. Ese día Satanás se aprovechó y me mandó más cerveza de la cuenta que todos los días. Creo que me mandan 2 especiales para la mesa donde yo estaba. Entonces yo andaba con una amiga mía que la gloria de Dios hoy es cristiana también, se llama Stephanie Tejada. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento llegamos como a esta hora y salimos a las 10 de la noche. Llegó un momento que de tanto alcohol que yo ingerí, pasó que el azúcar del cuerpo se me quemó. Entonces yo quedé como, vamos a decir, sin vida y sin muerte. Ahí entre dos yo quedé como para que yo testificara el día de hoy. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quedé ahí, yo no reaccionaba. Como yo dije en la otra entrevista, yo no fui ni al cielo ni al infierno. Yo me quedé ahí como el alma de los animales que dicen que no tienen morada.
Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento yo entendí de que Dios me hizo el llamado, pero que a pesar de eso, como a los 2 días más, me tocaba a mí ir para allá Mazá para un cumpleaños cristiano. Cuando voy llegando al cumpleaños cristiano, yo llego y están diciendo por un megáfono, queremos que ella pase a cantar una alabanza. Y yo no sé cantar eso, creo que ustedes me están molestando a mí. Entonces cuando yo dije esa palabra, ellos siguieron diciéndome, pero ven, entra para que cante la canción, y yo no quise. Entonces cuando entro para la habitación, yo le digo a mi prima, que es descarriada, yo quiero ser cristiana, pero no quiero ser cristiana hoy, quiero ser cristiana mañana. Ella me dice, no digas esa palabra porque Satanás te puede matar, te puede mandar cualquier malicia. Yo le digo, no me va a pasar nada porque yo soy hija de Dios. Se acaba el cumpleaños, me están diciendo, vámonos para el monte para que te conviertas. Y yo dije, no, porque a mí no me gusta ir para el monte porque allá la gente se cae. Esa fue la respuesta que yo le di. Cuando yo le dije esa palabra a ella, yo dije, está bien, vamos a orar por ti allá. Pero no me olvides que tienes que aceptar a Cristo. Yo dije, esta es la última vez que yo voy a tomar alcohol. En realidad fue mi última vez. Esta es la última vez que yo voy a tomar alcohol. Pero nada más oren por mí. Ellos llegaron al monte antes de yo tener un accidente. Entonces cuando pasaron motores, nos fuimos. Mi mamá me esperó como media hora diciéndome, vamos en el motor, que no te quiero dejar aquí. Yo le dije, no mami, yo me voy con mi prima. Mi mamá diciéndome, ven, vámonos. Donde mismo tuve el accidente, mi mamá pasó por ahí y vio como un bulto de un muerto. Ahí mismo donde yo caí. Entonces cuando mi mamá se fue, yo me fui. Cuando yo me fui, entonces yo le digo a mi prima, dile al muchacho que va manejando, que le dé el paso al motor porque siento que va a pasar algo. Ahí mismo ella callando su boca donde me dijo, tú siempre sientes que va a pasar algo. Ahí mismo le dieron al timón del motor. El muchacho perdió el control. Entonces caímos y el pie mío, eso ahí, se pegó de la goma. No sé cómo, pero se pegó. Tenía un pantalón tubito que no se remangaba hacia lo loco ni mataba y apareció remangado bien alto que apareció. Entonces el tobillo quedó blanco, como el blanco de César. O sea que eso fue un accidente y como de alrededor de 9 personas, la única que sirvió fui yo. Y la única persona que cuando me iba de la cabeza, yo sentí como que me agarraron la mano y como que me pusieron la mano así. O sea, ese era el momento de mi muerte, pero Dios no lo permitió. Entonces me dice una impía católica, me dice, lo que pasa es que cuando Dios llama, tenemos que escuchar. Y yo me quedé sorprendido, yo me quedé mirando a esa mujer. Y ella entonces me dice, sí, lo que pasa es que hay que escuchar a Dios. Y yo dije, sí, porque él me estaba hablando, me habló, pero sí, mira cómo tú estás bien. No tengo conocimiento de lo que es un pie roto, una mano rota, ni nada de eso. Y le pregunté, yo estaba asustada porque yo no quería que se me rompa nada. Entonces ella me dice, no, tú no tienes nada. Y yo dije, pero es que me duele mucho. El pie se me hinchó, que yo no quería ni verlo. Entonces yo cargaba lo que es un arete satánico. Y yo, para hacer un pacto más grande con Dios, hice una promesa con Dios con ese arete. Y cuando yo le hice esa promesa a Dios, yo sabía lo que estaba en mi corazón. Entonces Él no permitió que el pie me doliera el otro día. Cuando Él no permitió eso, yo vi que de verdad Dios existe. Cuando yo vi eso, entonces yo tiré el arete donde yo le dije a Dios que lo iba a tirar, que era un arete satánico, de eso que venden en el Conde. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios es demasiado bueno, así fue que Dios me llamó. Aún todavía Dios hizo ese milagro, le decía yo desde mis casas, decía, Señor, si tú me paras de esta silla, yo le voy a dar tratado a todas esas personas que están ahí abajo. Aún cuando Él me paró de la silla, yo no estaba haciendo nada de eso. Me tuvo que dar una revelación donde mataban todas las personas que entraban a una finca. Cuando llegó en el penúltimo, al muchacho le entraron a cuchillazo, lo amarraron de una soga y me tocaba a mí después. Entonces le dijeron, ¿qué vamos a hacer con ella? Cuando dijeron, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces acontece, mi hermano, de que el jefe de la pandilla dijo, no, allá vamos a dar una oportunidad. Entonces le dije esa revelación a la que es mi madre espiritual y cuando le dije esa revelación, ella me dijo, lo que pasa es que Dios te está dando una oportunidad y la que le entraron al cuchillazo y la penúltima persona que le dieron era tú y a ti te iban a tirar por una barranca y Dios lo impidió eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ella me dio esa revelación, yo temblé, ella buscó un pastor, el cual me bautizó y todo. Cuando ella buscó ese pastor, entonces ella acepté a Cristo y después vino mi mamá y dijo, yo también quiero a Cristo. Que eso todo testimonio hermoso. De que mi madre también aceptó a Cristo el mismo día que yo. Y eso es algo impresionante, amén. Mi mamá también permaneció, nos bautizamos juntas. Y ahí está una mujer de fe, una mujer guerrera, amén. Amén. Y ya sabiendo bien de que pasaste muchas cosas en el mundo,
Tu llamado fue muy impresionante. Y veo que ahora tú estás predicando. ¿Cómo tú te sientes? ¿Te sientes agradecida de Dios o cómo tú te puedes expresar? Bueno, yo de verdad me siento muy agradecida por Dios. Me di cuenta del llamado evangelístico en una revelación, y era que siendo nueva creyente me gustaba ir mucho a los hospitales, ahora por los enfermos. Si yo visitaba los hospitales, ahí yo predicaba. Si visitaba el metro también, a veces cogía el pasaje del metro, me iba hasta la última estación, ahí mismo hacía el mismo tránsito en la última estación, y entonces predicaba la palabra de Dios. O sea, el primer amor nunca se acaba, el primer amor sigue, solamente hay que ponerse a hacer la cosa del primer amor, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos momentos yo entendía que yo era evangelista cuando se convirtió la primera alma conmigo. Porque una persona que evangelista tiene que, el llamado tiene que verse cuando una alma se convierte. Amén, porque no hay evidencia más de un evangelista cuando una persona se convierte a través de él. Entonces, cuando yo tengo esa revelación, como le cayeron a pedra a un siervo de la Biblia predicando, a Esteban, gloria a Jesús. Cuando tengo esa revelación veo que niños, grandes, ancianos, todo el mundo me cae a pedra, como alrededor de 1000 y pico de personas. Me cae todo el mundo a pedra. Entonces cuando me está cayendo yo digo, por favor no me hagan eso. Yo tenía la Biblia en la mano y estaba predicando. Cuando entonces me levanto, y eso mismo me pasó en realidad, sentí los golpes de la pedra que me pegaron en el sueño. Entonces cuando me estaban pegando esa pedra, yo entendí de que por el evangelio tenemos que pasar muchas cosas. Entonces yo fui al hospital y prediqué en el hospital Mocoso Puello. Cuando estoy allá, entonces yo dije, bueno, yo quiero predicar la palabra de Dios. Había una persona extranjera ahí que no habla español y me dijo, me gustó lo que tú dijiste. Y bien claro que lo dijo. Entonces ahí yo entendí de que la palabra le penetra a la persona que en realidad la necesita. Porque hay personas que son de perdición, pero hay personas que son de salvación. Amén. Entonces es un llamado que yo amo demasiado. Me gusta lo que es mi coro, cantar los coros. Anhelo demasiado el don de adoración, evangelista. Es un llamado que de verdad, mire, el que lo tenga que no lo desperdicie, porque es demasiado hermoso ese llamado. A mí me gusta demasiado, me siento más que agradecida por Dios dame el poco de conocimiento que tengo de la palabra, y me siento de verdad muy agradecida porque siento que soy una de esas que Jesús manda a dar el evangelio a todo el mundo. Amén. Amén. ¿Y cómo tú te sientes cuando tú ves que tus vecinos te dicen que Dios te ha cambiado, que ya tú eres una persona diferente, que ya tú no eres como el principio de que tú andabas en el mundo bebiendo, malgastando tu dinero? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo se siente tu espíritu? Bueno, en realidad en el lugar donde yo vivo no me conocieron en el mundo, pero sí me conocieron mundana. Después que yo entré en la trayectoria de lo que es la vestimenta, así no conocía ninguna sana doctrina, como se dice en ser llamado. Amén. Yo no conocía a esas personas que vestían así, solamente que el mismo Dios trató conmigo. Cuando Dios estaba tratando conmigo, entonces aconteció algo, y era que yo sentía como que me daba vergüenza salir a la calle desnuda. Porque los tatuajes, no sé si a muchas personas también le ha pasado, como que le da vergüenza a uno enseñar los tatuajes que uno tiene. Entonces yo me sentía como avergonzada por eso. No quería ir a una empresa que yo trabajaba, no quería ir con falda decorosa ni nada de esas cosas. Entonces me estaba sintiendo mal, de verdad. Estaba sintiéndome como que si yo estaba desnuda por completa. Entonces yo dije, pero bueno, acá creo que me está faltando. Entonces cuando yo empecé a vestirme con falda larga, usted sabe que eso, vamos a decir, como yo le digo, es una fama. Desde que usted se viste con ropa larga, ya usted de una vez todo el mundo lo conoce. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasó conmigo. A mí nadie me conocía. Desde que yo me puse esa vestimenta larga, todo el mundo, yo salí para acá, yo salí para allá. Entonces ya yo estaba sintiendo como una opresión en el mismo pueblo. Me estaba sintiendo mal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estaba allí pequeña, nadie me hacía caso. Aún yo sigo siendo pequeña, pero yo digo pequeña en el sentido, empezando nuevecita, cuando yo más necesitaba ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Por eso yo le doy gracias a Dios, porque a veces pone personas que son duras al lado de uno, pero son las personas que te van a llevar a madurar. Entonces, ¿qué pasa? En esos momentos fueron duros, de verdad que sí. Los momentos principales son duros. Pero cuando tú tienes llamado evangelista, tienes que entender que va a pasar momentos que todo el mundo no te va mal. Hay personas que van a estar contigo, hay personas que no.
Pero sabemos que en el mundo espiritual son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Amén. Es como tú estabas diciendo, son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Exacto. Es como también te digo, de que el proceso es necesario. Exacto. Si tú no hubieras sido procesada, no estuviera aquí hoy. Exactamente. Todo lo que Dios hace que pase es por algo que va a suceder más adelante. Exacto. Puede Es ser como- un testimonio. Amén. Entonces, a través del testimonio, hay muchas jovencitas que son como tú eras. Entonces, a través de este testimonio, muchas se van a convertir, Amén. muchas Dios se van a mío. arrepentir, muchas van a dejar ese mal camino que están viviendo. ¿Por qué? Porque necesitan a alguien que estuvo en el mismo lugar donde ya está. Exactamente. Entonces, es como te digo, que donde tú eras débil, ahora Dios te hizo fuerte. Exacto. Entonces, lo que están débil, Dios necesita que tú le des fortaleza. Así es la vida. Es como yo siempre digo, que si una persona tiene un punto de droga o vende droga, no me va a escuchar a mí porque yo nunca vendí droga. Sí. Va a escuchar el que vendió droga, porque estaba en el mismo camino. Entonces él le va a pedir explicación de cómo él salió de ese mundo. Exacto. Y es como yo te digo, manita, y a mí me gusta traer gente así como ustedes, de que traigan un testimonio vivo. No un testimonio que cuando una persona lo escuche diga, no, ese testimonio no me gusta escucharlo. A mí me gusta traer personas como un testimonio el testimonio que tú tienes. ¿Por qué? Porque cuando la persona lo escucha, aunque sea impío, se para a escuchar. Exactamente. A mí me tiran muchas personas impío y me dicen, wow, a mí me encanta esa entrevista que tú haces. Porque yo siento impío, me dicen así, que voy a publicar unos cuantos, pero si el nombre de la persona, me dicen, me encanta, porque ese testimonio me tocó mi corazón. Tal vez nosotros lo vemos fácil, que esta entrevista la hacemos fácil, porque ponemos la cámara, ponemos esto, pero no es fácil. Sé que este camino no es fácil, tal vez tú tienes tus pruebas fuertes, yo también, pero necesitamos ayudar a los que están más débiles. Claro. Y es como te digo, tú conociste a Dios porque Dios te hizo, se te reveló, como se le reveló a Saulo. Y Dios le quitó el nombre de Saulo y lo puso Pablo. Así fue. Y es como también te digo, que para ser fuerte, tú sola no eres fuerte. Somos todos juntos que somos fuertes. Así es. Entonces, vamos a hacerte ya la última pregunta, ya que estamos terminando la entrevista. ¿Cómo tú te estás haciendo ya con cuanto a la pandemia, con la prédica? ¿Cómo tú te haces? Bueno, en cuanto a la prédica, yo estoy yendo a la que Dios me lo permite, amén. Porque en realidad en estos últimos tiempos se nos han querido juntar actividades, pero eso pasa en estos tiempos. Sabemos que nosotros tenemos que darle tiempo a las cosas. Cuando se nos juntan actividades, vamos a ir a la que Dios nos permite ir, amén. Entonces, nos está yendo muy bien, la gloria de Dios. No se están haciendo muchos afiches, no estamos saliendo mucho en muchos lugares, pero sí estamos predicando, amén. No se le está divulgando al pueblo ni al mundo, pero eso está ahí. Y todavía estamos vivos, estamos de pie, amén. Y lo que Dios prometió lo vas a cumplir cada día más. Como saben, ya tengo otra persona a mi lado que tiene el mismo llamado. Y es una ayuda, amén. Entonces, la ayuda que uno necesita es la persona que también tenga el mismo llamado que tú, no una persona que te diga, no, tú no puedes hacerlo. Amén. Entonces, me siento de verdad agradecida con Dios. Y en los tiempos de la pandemia, está más fuerte la cosa, porque cuando uno se movía allí con 100 pesos, ahora se mueve con 200 y con 250. Entonces, ¿por qué toca ese punto? Porque la vida va de mal en peor cada día más. Entonces, aún la Biblia lo dice, y el amor de muchos se enfriará. Entonces, las personas que aumentan el pasaje, las personas que aumentan el costo de la comida y de todas esas cosas, se le enfrió el amor, fue. Entonces, el gobierno lo que está buscando es que nosotros totalmente nos quedemos sin nada para después señalarnos. Entonces, hay personas que piensan que no, que esto está bueno así porque la cuarentena no ha salido de mucho provecho, no ha salido de provecho. La cuarentena es lo que ha hecho más daño en el país y en todos los países, en todas las naciones. Esos son señales de que Cristo venga, de que Cristo viene, amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que como evangelistas, como adoradores,
profetas, misioneros y todas esas personas tienen que entender que tienen que hacer la obra, no importa con pandemia, sin pandemia. Y si viene una mueca de Satanás, reprende eso, amén. Porque Satanás ha tirado mucha mueca en el pueblo de Dios, pero demasiada. Entonces, personas que han decaído en cuanto a ese virus, personas que de verdad están siendo fuertemente tocados por Satanás, porque Satanás está demasiado terrible en este último tiempo. Pero sabemos que nuestro guerrero es Jehová de los ejércitos, el que nos dio la victoria y el que nos mandó a la guerra, porque nosotros sí podemos. Amén. Amén. Ya para concluir con la entrevista, con este segmento, yo quiero que tú le digas algo a esas jóvenes, ya que están pasando estas mismas dificultades que tú pasaste. Amén, gloria a Jesús. Nada, yo le digo a esas jóvenes que están escuchando esta entrevista y las que la van a ver, amén, de que no se detenga, que como yo pude, también lo pueden hacer, amén. Si aún siguen con esa batalla y no son libres todavía, pídanle a Dios que la liberte, amén, porque Dios lo puede hacer de una manera especial. A mí dio la gloria de Él. Él me libertó a mí antes de yo aceptarlo a Él, amén, porque Él tenía un propósito demasiado grande conmigo. Si tú tienes lucha para servir a Dios, solamente ponte a clamar, ponte en espíritu y en verdad. Jehová, quita lo que no te agrada de mí y el Señor te vas a hacer libre como lo hizo conmigo. No digas que tú no puedes, porque somos muchos los que hemos podido, drogas, consumiendo alcohol, tantas cosas. No dejes de orar por ellos, porque algo Dios tiene con ellos y para algo Dios te lo dio, y fue para que tú des testimonio de tus hijos y para que tus hijos sean predicadores, amén. Entonces reprendemos todo ese espíritu de debilidad, todo ese espíritu de depresión, ese espíritu que están opacando a muchos siervos de Dios y a muchas siervas de Dios. Amén, a esos espíritus que están dándole fuertemente a los siervos de Dios, porque en realidad en estos últimos tiempos sabemos que están fuertes, pero la victoria de nosotros es mejor pasar el proceso aquí adentro y no allá afuera, donde Satanás nos va a golpear doble veces. ¿Cómo te va a golpear 2 veces? Cuando tú pasas el proceso siendo impío y después te mueres siendo impío, las cosas que te vienen a ti son mayores, mi alma bendice a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender cada día más de que lo que Dios nos prometió se va a cumplir. Entonces, como Dios me libertó, como Dios libertó a cada persona que tiene un testimonio fuerte, así también lo puede hacer contigo, con tu familia, y lo puede hacer con cada nación que necesitan personas que se levanten en Dios, personas de los últimos tiempos, gloria a Jesús, pastores jóvenes, pastores que hay que, gloria a Jesús, aleluya, dejárselo a Dios para que sea Jehová obrando cada día más, porque yo sé que Dios tiene una generación nueva, mi alma bendice a Dios. Entonces por eso en este momento te decimos, sigue adelante, sigue caminando, no te detengan por la lucha y las dificultades, porque no es fácil quemarse en el infierno cuando ya tú pasaste un proceso aquí. Atentamente te lo decimos, sigue luchando, no te detengas, no hagas las cosas mal en el evangelio, para que no te sorprenda en aquel momento que te toque partir de esta tierra. Amén. Amén. Muchas gracias, fue una bendición tenerte aquí, Jocelyn. Muchas gracias por aceptar la solicitud para estar junto con nosotros aquí en el canal, la plataforma Doctrina Sana TV. De verdad fue una bendición y espero que esta entrevista sea una bendición, no simplemente para nosotros los que somos cristianos, que también que sean para aquellas que son impíos y impías, que sea algo que sea que sea como una semilla plantada en una tierra que no hay nada. Y esperamos en Dios de que sea bien buena esta entrevista para aquellos de que no están en camino y que recapaciten rápido de que Cristo viene, porque ya estamos en los últimos tiempos. Muchas gracias. Bendecimos a aquellos también que nos ayudaron de atrás de la cámara. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús, y que su casa y toda su familia sean bendecidos por aportar un granito de arena. Bendiciones. Doctrina Sana TV. Omar Grafi. Suscríbete al canal Doctrina Sana TV.